Pasando justo 8 días después de haberme arrepentido, Dios me guardó de morir en un accidente. Íbamos todos para un paseo familiar, íbamos a pescar para Puente Fierro, que le llaman, íbamos todos los de mi casa, de mi familia por parte de mamá. Cuando ese día íbamos bajando de la masacre, que muchos conocen, cuando se quedó sin freno la camioneta. Y yo miré que mi hermano maniobraba y yo le dije, dijo mi mamá, Pipe, ¿qué pasó? Y entonces él no dijo nada, mami, dijo. Y cuando yo miré que la velocidad era mucha, yo le dije, Pipe, ¿qué pasó? Dijo, nos quedamos sin frenos. Y él le dio al lado de acá del barranco y la camioneta fue como que dio 2 vueltas. Como pueden evidenciar, esas son algunas de las fotos que rescatamos de ese día. La camioneta le dio al lado de acá y había una piedra grandota que ahí para abajo ya era el abismo. Los que conocen por allá saben que esa vía es muy estrecha y la piedra grande que había se explotó y se rodó porque ahí era el abismo y la camioneta cogió por acá. Y a continuación nuestra hermana Debbie, ella también tiene un testimonio para contar. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial para la familia pastoral. Que Dios les bendiga a los hermanos, a los amigos, a las damas Dorcas. Qué evento tan especial, ¿verdad? Contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, pues no soy muy buena para hablar, pero pues aquí estoy haciendo la voluntad de Dios. Quiero contarles un poco sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. Inicialmente, Dios me reveló el Evangelio a mí a través de sueños. Yo era muy incrédula, yo respetaba todas las religiones, pero había una en especial que yo decía, jamás seré de una de ellas. La católica nunca me llamó la atención, pero yo decía, jamás seré evangélica. ¿Por qué? Porque yo decía, no, esa gente que anda con falda, esos faldudos a mí nunca me han llamado la atención. Entonces, a mí Dios me reveló el Evangelio a través de sueños, porque a veces la gente le habla a uno, pero uno no cree, ¿verdad? Estando un día en Santander de Quilichao, cuando yo estudiaba la carrera, siendo entre 4:30 y 5 de la mañana más o menos, llegó un momento en que fue como tipo sueño, pero son como esos sueños que tú escuchas todo, que estás los ojos cerrados, pero sientes toda la bulla que hay a tu alrededor. Y llegó un momento en que yo empecé a soñar que habían 2 compañeras de la universidad que son de otras religiones. No, una era de la ministerial, otra no sé de cuál es, pero yo sé que ninguna de ellas era creyente, porque ellas no andaban con falda, y sé que iban a una iglesia. Y en el sueño, cuando una de ellas empezaba en el tiempo de la tormenta, empezaba como que todo era como el fin del mundo prácticamente, todo empezaba la tierra como a licuarse, todos los edificios empezaban a caerse, era prácticamente como cuando un volcán está en erupción, que bota fuego por todo lado. Todas las casas, todos los edificios empezaban a derretirse, la gente corría de un lado a otro y ellas me decían, Debbie, ayúdame, no me dejes morir, porque yo me voy a quemar, decían. Entonces, cuando pasaba todo eso, la gente corría desesperada de un lado a otro, buscando meterse en los edificios, pero todo se estaba quemando y no había salvación. Después de un rato, pasó cierto tiempo y ya no se miraba la gente, sino que era como que se transformaba, o sea que uno desde la parte de arriba podía ver abajo cómo la gente se quemaba, pero ya era como un lugar inmenso, como lleno de palmeras, habían luces prendidas que eran más claritas que el mismo día y que ustedes de arriba podía ver la gente cómo corría de un lado a otro, mirando cómo salvarse, pero ya todo se estaba quemando. Y créame, hermano y amigo, que esa paz que yo sentí ese día en ese sueño
ni siquiera la sentí el día que logré mi carrera profesional, que uno cuando está luchando son 5 años, ¿verdad?, de esfuerzo, y uno dice, me gradué, ni siquiera ese día sentí esa alegría tan inmensa, y eso marcó mi corazón, mi vida, cuando Dios me reveló el Evangelio. Pasado un tiempo, pues sí, eso fue como que me marcó la vida, pero uno a veces es terco y uno dice, no, eso no pasa nada. Se le pasa como el tiempito del susto y dice, no, eso fue un sueño. Pero hay sueños que a usted le marcan la vida. Al tiempo, pues yo ya empecé como a ir a la iglesia y oraba. Pues no era que orara mucho, pero yo me arrodillaba y algo entendía, ¿no? Entonces yo empecé a ir a Santander de Quilichao, a la iglesia. Y cuando un día el pastor que predicaba allá, en ese tiempo estaba el hermano Roy Duque, cuando él decía, él hablaba sobre algo del Apocalipsis, y me acuerdo tanto que ahora que el hermano Jonathan está tocando el piano, un día ellos estaban predicando cuando sonó, hicieron una semejanza de la final trompeta, yo no hallaba dónde meterme. Yo dije, ay Señor, como que esto sí es cierto, lo que yo soñé. Y bueno, pasó el tiempo, Dios me dio la oportunidad de arrepentirme en una confraternidad en el Paraíso. Algunos hermanos se recuerdan, ya hace unos añitos, cuando vinieron los Mocara, creo que fue, a cantar a Paraíso. Ni pensaba, en mis pensamientos nunca estaba arrepentirme. Cuando iba saliendo un hermano que estaba como pastor, un anciano de Piedra Sentada, y llegó y me tocó el hombro y me dijo, hoy fue el día. Y yo me quedé mirándolo y yo dije, ve este viejito, ¿qué me habrá querido decir? No estará ni tibio de lo que yo estoy pensando. Pero las cosas no es lo que uno piensa, sino los propósitos que Dios tiene en la vida de uno. Bueno, yo la verdad estaba ahí, pero no estaba. Así esos cultos como que usted va por escuchar, pero igual como que no le interesa mucho. Así estaba yo sentada ahí. Cuando no sé en qué momento ya empezó a predicar el hermano Andrés Silva, me acuerdo tanto que todo lo que estaba predicando allá me caía a mi vida. Y yo decía, pero esta gente ¿cómo hará para saber lo que uno vive? Pues ahora uno entiende que es Dios que le habla a través del predicador. Cuando yo no supe en qué momento estuve de rodillas allá adelante, porque así es Dios. Uno ni entiende, pero Dios tiene propósitos en la vida de cada uno. Pasado ese tiempo, y eso pasa, ¿no? Que uno se arrepiente y bueno, en el momentico todo el mundo como que lo saluda, que qué alegría, hermano, bienvenido, y uno después como que pasa y uno dice, Señor, ¿qué hice? Ahora sí es cierto. Se arrepiente de haberse arrepentido y uno dice, no, y ahora que le digan Dios le bendiga, y uno no, ¿y qué es que voy a hacer? Y a veces cuando uno no ha tenido familia cristiana en la casa, a veces es duro, ¿no? Ya a veces mi papá decía, y no, y usted, ¿verdad? ¿Qué tal cosa? Y uno, como que sí, pero como que no. Entonces, gracias a Dios en ese sentido, ya Milena era cristiana, pues y en ese sentido me apoyó mucho. Y le doy gracias a Dios porque Dios la puso en mi vida. Entonces uno, cuando tiene una persona que es cristiana y que lo apoya, uno sigue como ejemplo, porque a veces a muchas personas ha pasado que se arrepienten, pero no hay como quien les dé el empujoncito y les vaya dando ejemplo, entonces pasa que a veces se quedan en el camino. Pasando justo 8 días después de haberme arrepentido, Dios me guardó de morir en un accidente. Íbamos todos para un paseo familiar, íbamos a pescar para Puente Fierro, que le llaman, íbamos todos los de mi casa, de mi familia por parte de mamá. Cuando ese día íbamos bajando de la masacre, que muchos conocen, cuando se quedó sin freno la camioneta. Y yo miré que mi hermano maniobraba y yo le dije, dijo mi mamá, Pipe, ¿qué pasó? Y entonces él no dijo nada, mami, dijo. Y cuando yo miré que la velocidad era mucha, yo le dije, Pipe, ¿qué pasó? Dijo, nos quedamos sin frenos. Y él le dio al lado de acá del barranco y la camioneta fue como que dio 2 vueltas. Como pueden evidenciar, esas son algunas de las fotos que rescatamos de ese día. La camioneta le dio al lado de acá y había una piedra grandota que ahí para abajo ya era el abismo. Los que conocen por allá saben que esa vía es muy estrecha y la piedra grande que había se explotó y se rodó porque ahí era el abismo y la camioneta cogió por acá. Cuando pasó eso, como yo sabía que orar era bueno y hace 8 días me había arrepentido, lo único que hice fue orar
No supe cómo hice, dije, Dios mío, guárdame y guarda a mi familia. Y el desespero porque toda la parte de adelante del parabrisas se recogió hacia un lado. Y parecía que mi hermano le había dado con la frente a la piedra y él quedó apretado entre el volante y yo dije, mi hermano se desnucó. Y pues los que distinguen a mi mamá saben que no tiene una movilidad para hacer directamente, para uno voltear porque ella tiene un problema en la columna. Ella iba adelante. Cuando dijo mi primo, mi tía, dijo, y colocó la mano así y él le quitó todo el cuero de aquí. Y entonces el desespero de yo ver eso, después de haber orado, me tiré. A lo que yo me tiré, caí en la parte de la cuneta. Y yo que caí, la camioneta cayó al lado mío. Porque había una velocidad tremenda. Cualquiera hubiera dicho, no, la persona que se tira se mata. Pero Dios cuando lo quiere guardar a uno, lo guarda. Y yo caí ahí y ya después cuando la camioneta cayó, como pueden ver ahí, las llantas hacia arriba, prácticamente esa camioneta les tocó de venderla para chatarra porque no volvió a servir para nada. Y lo que yo más deseaba en ese momento era que nadie de mi familia se hubiera muerto, porque es que una cosa, hermanos, es contar y otra cosa es vivir. Es vivir ese momento porque es como que usted quisiera que fuera un sueño cuando le pasan esas cosas. Después de que se los sacamos a todos, ya prácticamente, pues sí fueron golpes leves, pero gracias a Dios no fue nada. Y todo el mundo decía, no, estamos vivos de milagro de Dios. Incluso a mi primo que no cree en Dios, porque él dice, no, que Dios no existe, porque él es abogado y cree mucho cosas de la ciencia, entonces pues ellos se crean como con esas teologías de la universidad y dicen que Dios no existe. Él dijo, uy, Pri, dijo, estamos vivos de milagro de Dios, dijo. Yo le dije, sí, ve, mi hijo, que Dios sí existe. Y eso estaban tratando de correr la camioneta porque ahí bajaba una buseta atrás porque eran como las 10 de la mañana. Y yo lo único que hice fue irme a arrodillar por allá a un potrero. Le dije, Señor, de verdad que si usted sí existe y gracias a usted estamos todos vivos. Porque al momentico nos llamaron del paraíso, la gente decía, ¿cuántos muertos hay? Porque en un accidente de eso todo el mundo dice, muertos. Y uno no sabe ni cómo la gente se entera porque fue cuestión de segundos. Pero y todo el mundo llegaba allá y decía, no, y quién se murió o algo. Y nosotros con el susto, pero pues gracias a Dios bien. Y la gente pensaba que, como a mí me tocó regresarme por acá al hospital, pensaban que la golpeada era yo que me había tirado. Pero resulta que me tocó fue con mi mamá porque a ella se le había despegado una pierna. De la parte de acá atrás se le había zafado unas cosas y como una semana me tocó en el hospital. Y todo el mundo decía, ¿y a vos qué te pasó? Los que sabían que me había tirado, yo nomás estaba puro polvo y nada. Incluso hasta unas monedas que tenía en el bolsillo habían quedado como torcidas y el celular quedó vuelto nada. ¿Cómo? No sé, porque yo me tiré, yo estaba en medio de unos primos en la segunda cabina. Y entonces después de que oré, del desespero me tiré y salí por la ventana. ¿Cómo? No sé. Esas son cosas que uno humanamente no las puede explicar, pero el Dios de lo imposible que nosotros tenemos y cuando tiene propósitos con nosotros, Él lo hace. Luego de eso, como les digo, pasa el tiempito y uno dice, sí, gracias a Dios que me guardó, volví a la universidad, pero no pasaba nada. Yo iba a los cultos de vez en cuando, pero tuve una lucha muy grande que nunca me hacía bautizar y yo no tomaba una decisión por el pantalón. Yo decía, no. Para cualquier persona dirá, eso es muy sencillo, ponerse una falda y ya, pero para otros no. Y yo entiendo a las personas que dicen, a mí me dio duro por la manera de vestir. Yo los entiendo porque yo lloraba, y Dios sabe cómo yo lloraba por eso. Y para muchos, incluso a mí a veces me daba vergüenza venir aquí, porque yo decía, no, en pantalón, incluso muchas veces hablé con mi hermano Carlos, y él me decía, tranquila, ore que Dios va a hacer la obra. Y yo decía, no, pero la gente dice que eso es fácil, que eso sí se puede dejar, pero habían momentos que yo ya no quería venir. Y el hermano Carlos me decía, venga como usted se sienta mejor, que cuando Dios toque su vida y su corazón y Él haga la obra, usted ni cuenta se da. Cuando pasaron muchos años así, yo recibí doctrina en Santander de Quilichao, yo siempre decía, yo recibo doctrina para aprender, pero no crean que cuando termine la doctrina me voy a bautizar. Y entonces cuando le dije así al pastor, dijo, pues si quiere venga, dijo el de Santander de Quilichao.
Yo le dije, sí, cuando terminamos la doctrina, un compañero se hizo bautizar y me dijeron, ¿usted va a hacer bautizar? Le dije, no, yo no me siento segura. Y yo no voy a dejar el pantalón todavía. Le dije, no, ni para qué me voy a... Porque uno sabe que las cosas de Dios son serias. Entonces yo dije, ¿para qué si yo no me siento capaz todavía? Luego estaba acá, recibí doctrina también. Y eran muchos momentos en que yo dije, a la iglesia no vuelvo. Y cada vez que yo decía, a la iglesia no vuelvo, a la madrugada, un sueño. Que Dios venía y yo me quedaba por no dejarme bautizar. Y siempre era así. Cada vez que yo decía, a la iglesia ya no voy a ir más, un sueño en la mañana, orando por niños que iban a matar, y yo ponía mis manos y Dios hacía algo. Siempre era eso. Y yo decía, y esos sueños me marcaban la vida. Y yo decía, pero yo lloraba mucho y le decía, Señor, ¿yo voy a poder o no voy a poder? Porque llegan momentos en la vida en que usted ya no quiere más. Y usted dice, no, ya se vuelve como rutina, voy, pero no pasa nada. Después de un tiempo, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia. Él me ayudó. Cuando ya pude vencer lo del pantalón, que Dios me ayudó a romper todas esas cadenas, porque esas son cadenas del enemigo, que lo atan a uno y dicen, no, usted no puede. Y cuando ya pude vencer eso, en el nombre de Dios, ya de una le dije, hermano Carlos, como ya había recibido doctrina, le dije, mi pastor, ahora sí estoy lista para hacerme bautizar. Porque él sabía que esa era una de las cadenas. Tal vez para cualquier persona dice, no, una falda no es nada. Quiero decirles, querido amigo y hermano, que cada quien luchamos con una cosa diferente. Y lo digo por experiencia. Y pues gracias a Dios, ya el 28 de agosto del 2022 nos hicimos bautizar, y pues no ha sido fácil, porque el evangelio no es fácil, pero Dios ha sido bueno. Yo siempre decía, cuando iba, después de que Dios me reveló el sueño, que yo iba a los cultos en Santander de Quilichao, me gustaba dejarme en la última banca. Me gustaba dejarme en la última banca porque yo decía adelante, no, qué pena, todo el mundo lo mira a uno y no, y empiezan a hablarle muchas cosas, y yo, pues sí voy, pero tanta cosa no. Y entonces decía, pero qué bonito, cómo será que transmiten, cómo será, porque yo me aprendí muchos coros, incluso yo no me he arrepentido, y yo ya me sabía un poco de coros que miraba que transmitían, y yo decía, ¿cómo será que la gente transmite? Algún día quiero aprender yo a transmitir, y eso le estaba contando ahorita a mi pastor. Yo soñaba y anhelaba transmitir, pero nunca me imaginé que Dios tuviera ese propósito conmigo. Y así como Dios ha hecho cosas en mi vida, puede hacer muchas cosas con usted, porque a veces estamos desde un punto de vista que estamos como que no queremos más, que no queremos tomar decisiones y seguir adelante, pero cuando Dios tiene propósitos con uno, Él los cumple. Yo siempre decía también, algún día que yo me gradúe, decía, porque en ese tiempo cuando Dios me reveló el evangelio, yo estaba estudiando la ingeniería civil, decía, algún día Dios me debe dar la oportunidad de hacer alguna cosita en la iglesia, pero pues nunca pensé que Dios fuera tan bueno y lo pusiera a trabajar en el servicio de la construcción, ¿no? Y pues ahí estamos, a veces con luchas, con dificultades, porque somos humanos, pero Dios nos ha bendecido y nos ha dado la capacidad, en lo poco que uno pueda, pues aportar en la obra de Dios y trabajar. Eso es lo que tengo para contarles, y que Dios les bendiga. Pentecostales Activos TV